La mayoría de la gente sabe, pero la pregunta es, si lo saben, ¿por qué no lo hacen? El problema con este enfoque radica en que la gente sabe lo que no sabe. Desde un punto de vista filosófico, Platón, el filósofo griego, explica el estado del conocimiento frente a la ignorancia en su obra La República. En ella, presenta este concepto diciendo lo siguiente: la educación no es un estado de hambre ni un estado de vacío. La falta de educación no debería ser vista como un vacío, porque si fuera así, el remedio sería simple: basta con llenar ese vacío, tal como a una persona hambrienta se le da comida. Si esto fuera cierto, educar a la gente sería un problema fácil de resolver. Sin embargo, Platón llega a una conclusión interesante. Afirma que el verdadero problema de la falta de educación es que la gente sufre de un estado de llenura. Es decir, la gente sabe lo que no sabe. Este es el primer paso hacia el conocimiento: reconocer que estamos llenos de prejuicios, opiniones e ideas que creemos verdaderas. Este es el estado de llenura del que habla Platón. Por lo tanto, Platón sostiene que para educar a una persona, se debe lograr que ésta vomite todo lo que la mantiene en ese estado de llenura. En el proceso natural de crecimiento de la mente humana, la creencia no sigue a la prueba, sino que surge aparte de ella e independiente de esta. Una inteligencia inmadura cree primero, y si acaso busca pruebas, lo hace después. En la antigua Grecia, el oráculo del templo de Apolo en Delfos proclamó a Sócrates como el más sabio de los griegos. Sócrates interpretó esto como una aprobación de su agnosticismo, que era el punto de partida de su filosofía. Solo sé una cosa, dijo, y es que no sé nada. Intrigado por la declaración de la sacerdotisa, Sócrates sintió la obligación de buscar el significado de su observación. Sócrates se propuso cuestionar a otros que tenían reputación de sabiduría o conocimiento, porque creía que los dioses eran sabios y debía haber una razón por la cual la sacerdotisa de Apolo lo había llamado el más sabio de los griegos. Llegó a la conclusión de que era más sabio que estos hombres sabios porque, a diferencia de ellos, no afirmaba saber lo que no sabía. Los diálogos de Platón profesan ser representaciones de Sócrates en conversación. De estos diálogos obtenemos la forma dialéctica conocida como el método socrático. El método socrático es una forma de diálogo cooperativo entre individuos, donde el planteamiento y la respuesta de preguntas estimulan el pensamiento crítico y extraen ideas y sus presuposiciones subyacentes. Al eliminar definiciones erróneas o aquellas que llevan a contradicciones, uno puede acercarse a la verdad y actuar con más cautela en su búsqueda. Lo que Platón intentó combatir con sus escritos sobre Sócrates fue la ignorancia. Según el filósofo inglés John Stuart Mill, lo que Platón objetaba era la tendencia de las personas a considerar los sentimientos comúnmente aceptados como verdades definitivas. Era la aceptación de opiniones tradicionales y sentimientos contemporáneos como hechos absolutos, y el uso de términos abstractos que expresan aprobación y desaprobación, deseo y aversión, admiración y repugnancia, como si tuvieran un significado completamente entendido y universalmente aceptado. El método socrático no es un sistema, o un conjunto de creencias, sino una actividad. Sócrates, en ocasiones, definía un concepto esquivo comparándolo con su opuesto. Según el profesor Ward, autor del libro El método socrático, un fuerte candidato para un término que sea el opuesto del método socrático sería Twitter: el fanatismo partidista, los deseos ilusorios en lugar de la verdad, la vergüenza hacia los disidentes, la censura o autocensura de opiniones disidentes, y la incapacidad de las personas que discrepan para hablar, y mucho menos cooperar. Todo esto, según él, está en expansión, y la mayoría de las personas pensantes temen y detestan lo que implica y presagia. Creo que el método socrático podría detener la locura que infecta nuestro discurso público. El método socrático es un correctivo natural para el conjunto de vicios mencionados. En lugar de verlo como una técnica, considéralo un principio de paciencia, indagación, humildad y duda. En otras palabras, equivale al opuesto de cada actitud fomentada por las redes sociales que está infectando nuestra vida política y cultural. Significa hacer preguntas difíciles sin miedo y recibirlas sin ofenderse. De hecho, significa tratar el desafío y la refutación como actos de amistad. El discurso político está más polarizado que en cualquier otro momento desde la guerra civil. Nuestras tecnologías de comunicación han hecho que las conversaciones abiertas y honestas sean más difíciles, especialmente en las redes sociales, donde se fomentan y se recompensan los juicios rápidos y las reacciones excesivamente emocionales. La mente alimentada por esas fuentes aprende a subsistir felizmente con reacciones rápidas, certezas fáciles, frases breves y rabia.
Anhela confirmación y resiente la contradicción. La capacidad de atención colapsa, la imbecilidad se propaga, luego parece normal, y finalmente, se celebra. La capacidad para un discurso racional entre personas que no están de acuerdo se va pudriendo gradualmente. El método socrático no es solo una forma de tener mejores conversaciones con los demás, sino también una herramienta para descubrir tus propias creencias y las suposiciones que las sustentan. Los practicantes del método socrático viven según el dictamen «Conócete a ti mismo», inscrito en el templo de Apolo en Delfos. En el año 399 a.C., Sócrates fue llevado a juicio en Atenas, acusado de impiedad y de corromper a la juventud. El diálogo La Apología de Platón pretende ser el discurso que Sócrates pronunció en su propia defensa durante el juicio. En la Apología, Sócrates afirma: una vida no examinada no vale la pena ser vivida. Sócrates creía que vivir una vida siguiendo las reglas de otros, atrapado en una rutina continua, sin examinar lo que realmente deseas de ella, no es una vida que valga la pena. Lo ridículo, en resumen, es el nombre específico que se usa para describir la forma viciosa de un cierto hábito. Y, en general, es el tipo más opuesto a la inscripción en Delfos. La indagación socrática comienza planteando una pregunta sobre alguna creencia o afirmación. Se intenta descubrir qué significa dicha afirmación y buscar cualquier tensión entre ella y lo que ya crees. Al seguir una afirmación hasta sus conclusiones, puedes encontrar que la conclusión a la que llegas no es algo que aceptarías realmente o que es inconsistente con algo más que crees. Un buen ejemplo de esto se encuentra en uno de los diálogos de Platón. En el diálogo Laques, vemos a Sócrates teniendo una conversación con dos generales atenienses sobre el significado de la valentía. Uno de los generales define la valentía como un tipo de sabiduría o conocimiento. Esta definición es demasiado amplia, por lo que Sócrates intenta delimitarla. Pregunta: si la valentía es un tipo de conocimiento, entonces, ¿conocimiento sobre qué? Uno de los generales, llamado Nicías, propone que una persona valiente es alguien que entiende lo que vale la pena temer y lo que no. Pero esta definición tampoco satisface a Sócrates. Señala que, si la valentía es el conocimiento de lo que vale la pena temer, entonces los animales no pueden ser valientes porque no poseen este tipo de conocimiento. Ser intrépido no necesariamente te hace valiente. Sócrates pregunta si la valentía es solo un tipo de virtud, en contraste con, por ejemplo, demostrar autocontrol o ser justo. Nicías responde que sí, que es un tipo de virtud. Sócrates entonces dice: si comprendes si algo que está por venir vale la pena temer, entonces también debes tener conocimiento de lo que fue bueno o malo en el pasado. Los juicios sobre si algo es bueno o malo no deberían depender de si ya ocurrió o no. Nicías está de acuerdo. Así, la valentía se reduce a una comprensión de lo que es bueno o malo en general. Nicías concuerda con esto. Pero si esto es cierto, entonces las personas que tienen conocimiento poseen más que valentía, ya que entienden la naturaleza de lo que es bueno y malo. Por lo tanto, también serían justas y piadosas. De hecho, tendrían todas las virtudes, algo con lo que Nicías está de acuerdo nuevamente. Pero la valentía es solo un tipo de virtud, y ahora, con esta definición, parece englobar todas las virtudes junto con el conocimiento absoluto del bien y el mal. Sócrates no solo demuestra que la definición es inadecuada, sino también que es inconsistente con algo que Nicías dijo anteriormente, que la valentía es solo una virtud. El método en sí es bastante simple. El profesor Ward describe el método socrático de esta manera: cuando alguien realiza una afirmación sobre lo correcto e incorrecto, o lo bueno y lo malo, cuestiónala. Pregunta qué significa esa afirmación y qué otras creencias tiene la persona que la sostiene, buscando tensiones entre esos puntos. Con tus preguntas, demuestra que la afirmación debe ser, de alguna manera, insatisfactoria para quien la hizo. En efecto, niegas lo que dice tu interlocutor, pero lo haces de manera sutil. Si lo haces bien, ni siquiera parecerá un argumento. Refinarán sus afirmaciones y entonces lo haces de nuevo. Esto puede aplicarse igual de bien a cuestionar tus propias creencias, y es en lo que nos enfocaremos en el resto de esta interpretación. Es tan importante cuestionar tus propias creencias como cuestionar las de los demás. Las preguntas, en el espíritu socrático, buscan verificar la consistencia en tus declaraciones y descubrir lo que realmente crees. Muchas veces, hacemos declaraciones sin entender los principios globales que las sustentan. La insatisfacción con las respuestas que te das a ti mismo es un síntoma de buena salud. Llegar a un descanso significa rendirse a un tipo de comodidad que siempre es engañosa,
sin importar cuán tentadora parezca o cuán merecida se sienta. El camino socrático busca otro tipo de comodidad, una que abrace la incertidumbre, la falibilidad y las creencias que nunca son más que provisionales. A menudo, las personas expresan ideas en las que realmente no creen, especialmente si reflexionaran más profundamente sobre ellas. El método socrático no es solo un antídoto contra el colapso del discurso racional en nuestra sociedad, sino también un camino hacia una mejor salud del alma. Sócrates considera que las ideas son tan importantes como lo que podemos ver y tocar, incluso más importantes, y trata de que los demás las perciban de la misma manera. Quiere que las personas cuiden su interior, su psique y alma, con la misma energía y atención que dedican a su cuerpo físico y a lo que ven. Cuidar de tu alma es algo que no tiene mucho valor en nuestra cultura. La educación no nos enseña a pensar, ni tampoco lo hace la sociedad. De hecho, se nos impulsa constantemente a evitar reflexionar y limitarnos a responder sin pensar. Para alguien como Sócrates, esta es la peor forma de existencia. No hay nada peor que el autoengaño, especialmente cuando el engañador está siempre en casa y siempre contigo. Para comenzar un análisis socrático, primero haces preguntas abiertas para establecer una explicación. Una vez que se toma una posición, examinas esa explicación a fondo para ver si resiste el escrutinio. Es como un abogado interrogando a un testigo, intentas llegar a una conclusión desde diferentes ángulos. Cuantas más formas tengas de alcanzar la misma conclusión, mejor será el resultado. Cuanto más consistente sea, mejor elaborada estará la reflexión. La indagación en el modo socrático no es solo una verificación de coherencia. El hecho de que un conjunto de creencias parezca coherente no significa que sea verdadero. Para estar realmente despierto, necesitas comprender los supuestos implícitos detrás de tus creencias. Podemos pensar en estos como creencias latentes de las que nunca somos realmente conscientes. Si no somos conscientes de nuestras creencias, no estamos realmente despiertos en el sentido en que Sócrates intentó estarlo. Encontrar los conceptos detrás de nuestros juicios es esencial para comprender en qué creemos realmente, porque juzgamos con nuestros conceptos. La gente cree que no le importan los conceptos cuando, en realidad, lucha, vive y muere por ellos. Sin embargo, a menudo no se toman el tiempo de comprenderlos bien. Los argumentos pueden prolongarse indefinidamente porque las premisas principales de cada lado se dan por hechas y son invisibles para todos. Toda creencia se basa en una idea, y antes de decir que realmente comprendes algo, primero debes conocer las ideas subyacentes. Por ejemplo, llamarse a sí mismo cristiano sugiere que también crees en el sistema metafísico cristiano y en todo lo que implica. A pesar de lo obvio que esto parece, muchas personas siguen cometiendo este error. Muchos se llaman ateos, mientras siguen aceptando una moralidad cristiana. Si rechazas al Dios cristiano, eso desacredita todo el sistema, como señaló Nietzsche. El cristianismo es un sistema completo que se mantiene o cae con la creencia en Dios. Para ser verdaderamente ateo, es necesario comprender todas sus implicaciones. Muchos de los diálogos platónicos terminan en un punto muerto porque el principio que se discute no se comprende lo suficiente como para ser definido. Sócrates quería que fuéramos cautelosos con lo que aceptamos, que no nos apresuráramos a encontrar una solución o un resultado. Para Platón, quien escribió los diálogos socráticos, esta fue la lección más importante que quería transmitir a los lectores. Ser socrático no significa seguir un sistema filosófico determinado, sino adoptar, ante todo, una actitud mental, una humildad intelectual que a menudo se confunde con arrogancia, ya que el verdadero socrático está convencido no solo de su propia ignorancia, sino de la ignorancia de toda la humanidad. Todos necesitamos un Sócrates interno, un tábano interior que desafíe nuestras creencias y nos mantenga despiertos. Este adversario dentro de nosotros mismos, que cuestiona y evita que nos sintamos cómodos con nuestras convicciones, es lo que Nietzsche llamó una conciencia intelectual. Para Nietzsche, no se trata de tener el valor de sostener una convicción, sino de tener el valor de atacarla. No se trata de probar que una convicción es válida, sino de demostrar que uno tiene derecho a estar tan convencido. Lo que Platón muestra con sus diálogos sobre Sócrates es que la búsqueda de la verdad nunca termina realmente. El objetivo no es alcanzar conclusiones definitivas, sino aprender más sobre cómo pensamos. El método socrático es una corrección para los malos hábitos de la mente cuando ésta se deja a sí misma. Es un antídoto potente contra esa forma particular de estupidez que implica el apego a las opiniones. En este caso, el mal hábito es el amor por aferrarse a las opiniones. Se siente bien saber lo que piensas.
Cuando las personas recurren a la filosofía, generalmente buscan más de ese placer, quieren más certeza sobre lo que ya piensan, en lugar de buscar algo diferente. Pero, en su visión, nuestro problema más urgente es que estamos seguros cuando no deberíamos estarlo y creemos saber lo que en realidad no sabemos. El método socrático no reemplaza tus opiniones actuales con otras mejores, sino que cambia tu relación con ellas, reemplaza el apego a las creencias por el amor a ponerlas a prueba. El apego a las opiniones es un problema fundamental que aqueja a nuestra sociedad actualmente. Constantemente caemos en el mal hábito de emitir juicios rápidos y rechazar a aquellos que piensan libremente o tienen opiniones diferentes. El practicante del método socrático piensa en preguntas, se siente cómodo con la incertidumbre, y sabe valorar una búsqueda que no tiene fin. Finalmente, la razón por la que el método socrático es tan poderoso para examinar tanto nuestras propias creencias como las de los demás es que resulta difícil argumentar cuando uno mismo se encuentra en contradicción. Si alguien demuestra que tus opiniones contradicen ciertos hechos, puedes dudar de la evidencia. Si te muestran que tus creencias entran en conflicto con nueva información, puedes cuestionar los datos. Pero cuando tus creencias están en conflicto entre sí, la incomodidad es mucho más directa. No puedes atacar al autor del estudio ni a la fuente externa, porque el conflicto está dentro de ti. Sócrates veía la contradicción interna como una forma de contradicción moral. El tipo particular de ignorancia contra la que Sócrates advertía y que está ampliamente extendida en nuestra sociedad es aquella que se reviste de conocimiento. Los psicólogos sociales David Donin y Justin Kruger descubrieron un sesgo cognitivo en el que las personas con menor inteligencia tienden a sobreestimar sus habilidades, mientras que aquellas con mayor inteligencia tienden a subestimarlas. Este fenómeno se conoce como el efecto Dunning-Kruger. Para Sócrates, todos sobreestimamos nuestro conocimiento, por lo que, antes de que el aprendizaje real pueda tener lugar, primero debemos ser humildes respecto a lo que realmente sabemos. Así como un médico sabe que el cuerpo no obtendrá ningún beneficio de la comida hasta que se eliminen los obstáculos internos, el purificador del alma es consciente de que su paciente no podrá beneficiarse del conocimiento hasta que sea refutado y, a través de la refutación, aprenda la modestia. Primero debe ser purgado de sus prejuicios y convencido de que solo sabe aquello que realmente sabe, y nada más. El mundo necesita un Sócrates ahora tanto, o más, que en la antigua Grecia. Debido a la ciencia y la tecnología, hemos llegado a sobreestimar nuestra comprensión del mundo que nos rodea, pero a veces el conocimiento mismo es una limitación. Muchos filósofos terminan cegados por los sistemas que crean, lo que les impide mantener una mente abierta y seguir buscando la verdad. Estamos obsesionados con encontrar una teoría final que explique todo, inclusive cuando tal teoría podría no existir. Nietzsche decía que hay dos tipos de personas en el mundo: aquellos que quieren saber y aquellos que quieren creer. Quienes desean saber, valoran una búsqueda de la verdad que no tiene fin, mientras que quienes quieren creer buscan opiniones que puedan sostener incondicionalmente. Søren Kierkegaard, en La enfermedad mortal, escribió: «Nunca se le ocurre a nadie que lo que el mundo necesita, confundido como está por tanto conocimiento, es un Sócrates». Pero esto es completamente natural, porque si alguien tuviera esa idea, por no decir si muchos la tuvieran, habría menos necesidad de un Sócrates. Una ilusión necesita precisamente lo que menos piensa en buscar, pues de lo contrario, no sería una ilusión. Tal como aprendemos de Sócrates, la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia.